Con el gusto de saludarlos, les doy la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario, por lo que además le invitamos a que por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, usted pueda seguir este programa, nos pueda dar like o reenvíe para que otras personas también puedan presenciarlo y les sea de utilidad. E incluso nos puede contactar por redes sociales personales a efecto de dar seguimiento a sus dudas, inquietudes y, ¿por qué no?, resolver algún cuestionamiento. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda en la medida de lo posible los temas mencionados y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor. Y para eso estos foros que IDC promueve y patrocina son muy importantes para ustedes las MIPYMES, personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales. Por lo que hoy estamos de manteles largos al recibir a mi socio y amigo, el maestro Roberto Valenzuela, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Corporativo, una eminencia en estos temas que en conjunto atendemos para lograr que las personas morales salven problemas tan grandes como enfrentarse a resolver ante la autoridad fiscal la disposición del beneficiario controlador. Así que sin más preámbulo, acompáñenme a darle la bienvenida. Bien, amigo, pues bienvenido a tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y Roberto, pues desde luego sabrás que tenemos una figura que ha sido muy descuidada por parte de todos los contribuyentes. Y me refiero a la obligación del beneficiario controlador. Muchas personas, desde luego, no saben ni siquiera de qué se trata. Los socios y accionistas de las personas morales andan distraídos en resolver problemas financieros, en situaciones, en situaciones económicas de cómo resolver el día a día de sus empresas, ¿no? Y más ahora con los temas de las vacaciones dignas, el integrar salarios, y bueno, es un tema. Pero al final sabemos que también estamos ante una situación de fiscalización para este año 2023 y que esta figura del beneficiario controlador está comprometiendo a las sociedades mercantiles, a las sociedades civiles, a las personas morales y o cualquier otra figura jurídica, como lo está señalando el artículo 32b cuarter, si no mal recuerdo. En ese sentido, Roberto, yo quisiera rápidamente que pudiéramos exponer ante el público en qué consiste esto del beneficiario controlador, de dónde nace, porque inclusive han de pensar que es hasta un invento de la 4T, ¿no? De ese tamaño, y nadie le pone atención. Sí, mira, creo que quisiera comenzar con algo que tú resaltas, el tema de la fiscalización, porque como bien sabemos no hubo reformas fiscales para el presente ejercicio, ¿no? En consecuencia, sí hay, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, un incremento importante en cuanto a la recaudación que se espera. Pues evidentemente la forma de incrementar o de obtener dicha recaudación es en un ejercicio férreo de las facultades de comprobación por parte de la autoridad. Y justamente una de las herramientas que tiene la misma para, pues, recaudar impuestos y sus accesorios, pues una de ellas viene a constituir el tema del beneficiario controlador porque las sanciones ante el incumplimiento, ante los errores y ante la falta de actualización de los expedientes del beneficiario controlador,
desde luego trae sanciones que son cuantiosas, que tienen como propósito un fin extrafiscal. Es decir, se establecen con montos altos con el único propósito de incentivar a la gente al cumplir esa obligación. Desde luego, como tal, si el contribuyente incumple, pues las sanciones van hasta por 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Y ahí pues habrá que hacer una operación aritmética justamente para saber a qué está expuesto una sociedad por falta de cumplimiento. Yo diría de entrada esa es la cuestión. Y bien, regresando ahora sí al principio, ¿en qué consiste esta obligación? ¿No? Tú evidentemente lo señalas muy bien, que hace referencia la norma a 3 hipótesis: a la persona moral, a los fideicomisos y a cualquier otro acto jurídico. Entonces, por principio de cuentas, ¿qué debemos entender por persona moral? Lo define el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Medularmente refiere a todas las personas mercantiles, las instituciones de crédito, sociedades, asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Y hace un énfasis en una figura que no es una persona moral de suyo para el derecho privado, pero sí lo es para el derecho tributario, como lo es la asociación en participación. Y primer recomendación para nuestros amigos, ¿no? Eh, el concepto, el alcance que le da el legislador tributario a la figura de asociación en participación no se reduce a la referencia que hace ese contrato en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el 252 al 259. Eh, ¿Por qué? Porque ahí dice, el 17b del Código Fiscal de la Federación nos lo define como aquel contrato, se entiende por AMP para efectos fiscales, aquel contrato en donde se dan 2 premisas: una, que se desarrollen actividades empresariales, y segunda, que se participe de las pérdidas utilidades, es decir, de los resultados. Entonces, cualquier contrato, llámele como le llames, AMP, como algunos dicen, contrato de copropiedad, que ahí cae en el supuesto de AMP, o joint venture, o como le llames, es persona moral para efectos fiscales y tendrá que estar sujeta justamente al cumplimiento de esta obligación de identificar al beneficiario controlador. Y el tema del fideicomiso, pues a las 3 partes, ¿no? Al fideicomitente, al fideicomisario y a la fiduciaria es obligatorio, que trae un problema ahí complejo el tema del fideicomiso, porque imagínate un fideicomiso en México de un banco español o de un banco inglés. ¿Cómo vas a identificar a los socios de los bancos? Un problema un poco complejo, pero bueno, así en esos términos está planteado en términos generales el cumplimiento del tema del beneficiario controlador. Pues sí, fíjate que esto es algo que las personas físicas, porque son las que integran precisamente a las personas morales, pues deben atender, deben preocuparse y ocuparse, porque al final es una obligación que no precisamente también proviene del legislativo mexicano, sino que proviene del exterior. Y en este sentido, también la sanción, como acabas de mencionar muy acertadamente, invita a que atendamos esta disposición de manera puntual. Y además, bueno, más adelante seguramente nos vas a platicar que se señala que debe estar, debe existir propiamente como la misma contabilidad, estar al día y formar parte de la misma de alguna manera, porque hay obligaciones inclusive, tú lo sabes, de presentar ante el SAT los movimientos accionarios de nuestras sociedades. Y bueno, un sinfín de cosas que yo creo que vamos a seguir comentando después del siguiente corte. Yo les invito a nuestros amigos que continúen con nosotros porque este tema es muy interesante y no hay que perderlo de vista. Así que en un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Amigos, pues vamos a continuar con el maestro Roberto Valenzuela para que nos siga explicando qué es esto del beneficiario controlador, qué finalidad tiene. Y ahora que ya nos ha puntualizado precisamente quiénes son las personas obligadas a que tengan que responder ante esta obligación. Adelante, Roberto, pues danos más de esta información que es muy importante que se atienda porque las sanciones, yo no quería mencionarlas, pero pues también la autoridad sabe de dónde puede obtener más recursos para esta fiscalización que va a estar totalmente sanguinaria para este 2023. Vaya adjetivo, pero sí, coincido. En efecto, mira, tú mencionabas de manera previa, y creo que es importante resaltarlo, el tema de que, ¿de dónde surge esto del tema de la obligación del beneficiario controlador? La figura como tal, ¿no? Obedece pues a figuras que en el marco internacional se han ido adoptando con el fin de identificar a personas jurídicas con Claro. personalidad jurídica distinta, sino el alcance que le da, ¿no? El Código Fiscal de la Federación. Y entonces, en armonía con esos compromisos que México adquiere al pertenecer a ciertos organismos internacionales como la OCDE, el Gafi, desde luego, pues es justamente, surge esta obligación de adoptar y de incorporar estas figuras al Código Fiscal de la Federación en este supuesto. Y tú citaste un antecedente que es sumamente relevante, que, bueno, pues, como bien sabemos, México al pertenecer a Gafi está obligado a observar todas las recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones, particularmente la 24 y la 25 hacen referencia justamente a la identificación de un beneficiario final. Y tiene como propósito identificar a la persona física que está detrás de un ente mercantil o civil, con independencia de la naturaleza jurídica que tenga, y que pueda obtener beneficios de la sociedad. Pero en este caso, la definición que da el Código Fiscal de la Federación, y voy a omitir citar los artículos para en aras de facilitar el entendimiento, ¿no? Claro, claro, más sencillo. Lo que hace referencia es que toda aquella persona que reciba de manera directa o indirecta beneficios de una sociedad, de tal suerte que el objetivo es identificar a la persona que siendo socio de derecho o siendo socio de hecho, obtiene finalmente los beneficios. ¿A qué me refiero con esto de socio de hecho? Que no necesariamente tienes que figurar en los estatutos. Dice el Código Fiscal que los socios o aquellos que puedan gozar de algún derecho que les otorga estos beneficios, ¿no? Para decirlo en términos simples. Y a manera de ejemplo, yo te otorgo un mandato sin representación a ti, Sergio. Eres Claro. mi amigo, confío plenamente en ti, como sucede en la vida real, por supuesto, Gracias. y te confiero un mandato para que a mi nombre, sin que aparezca yo, sin que figure yo, tú constituyas una sociedad. Eso es un mandato sin representación. Quien va a figurar va a ser Sergio Sánchez, Claro. pero quien recibe los beneficios es Roberto Valenzuela. Ese es un mandato sin representación. Tú eres el socio de derecho. ¿Quién es el socio de hecho? Soy yo. Esa es la finalidad que persigue: encontrar, rastrear a las personas, dar con ellas de quien recibe estos beneficios. Y ese es un ejemplo, el mandato sin representación. Podemos hablar de muchas figuras como el usufructo y que tienen ese mismo efecto, el usufructo de acciones, de partes sociales, etcétera. Ese es el propósito, identificar a esa persona para que nosotros le demos esas herramientas al SAT y que ellos sepan quiénes están detrás de una sociedad, quiénes son los que finalmente reciben los beneficios. Y creo que aquí aplica esa máxima que establece empresas pobres, empresarios ricos, y que al Así final es. eso es lo que busca encontrar. Ese es el último fin Y de esta déjame te interrumpo, porque también los empresarios, los dueños de empresas dicen,
mi empresa es así chiquitita, yo no tengo esa obligación, es más, traigo pérdidas. Ya con eso hacen a un lado esta obligación y no es así, esto no es lo correcto. Es una ley es una disposición, perdón, que está aplicando precisamente como se ha mencionado a todas las personas morales. Y más adelante haré otro señalamiento, pero esto no lo deben dejar de pasar de largo, porque aunque sea así su negocio, pequeñitito, ¿sí? No importa el tamaño, pero usted ya constituyó una sociedad mercantil, una sociedad civil, tiene un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, tiene la obligación del beneficiario controlador. Perdón, Roberto, pero hay estas dudas tremendas que a veces los empresarios dicen, eso no es para mí, eso a mí no me toca. No, sí, la norma no hace excepción. En consecuencia, es obligatorio para todas las personas morales, los fideicomisos, con sus tres partes que lo integran, y desde luego cualquier otra figura jurídica, ¿no? En efecto, es más, la sanción es la misma, seas pequeño, seas mediano, seas grande, ¿no? Que puede ir hasta 2 millones de pesos por el incumplimiento de dicha obligación. Y un punto importante que tú hiciste al hacer esta introducción es el tema de que esa información relativa a la integración de expedientes de cada beneficiario controlador, pues forma parte de la contabilidad para efectos fiscales, ¿no? De tal suerte que te la pueden requerir en cualquier momento, tal como mandata la norma, que te lo pueden requerir en términos vía buzón tributario o incluso personal, de tal suerte que una conclusión sería que tenemos que contar con un archivo digital y con uno físico, ¿no? Porque depende del medio que nos requieran la exhibición de esa documentación, pues tendremos que enviarlo, ya sea en forma digital o bien presentarlo ante las oficinas de la autoridad, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer esta mención, no hay excepciones, es para todas las personas morales con el alcance que ya definimos, para los fideicomisos y para cualquier otra figura jurídica. Así es. Oye, pues esto en realidad, ojalá logren considerarlo todas las personas, porque es como te vuelvo a repetir, yo soy muy chiquito, yo traigo pérdidas, y finalmente el tener una sociedad mercantil, una sociedad civil, el llevar a cabo un acto jurídico nos involucra a considerar la figura del beneficiario controlador. Y bueno, Roberto, este tema da para mucho. Desafortunadamente, tú sabes que el tiempo es nuestro enemigo y vamos a tener que ir rapidísimo a un nuevo corte comercial y vamos a regresar y desde luego van a ser los siguientes minutos todos tuyos para que en ese sentido puedas explicar a detalle y concisamente a todo nuestro público este asunto del beneficiario controlador, porque también debemos, ¿sabes qué? Identificar quién debe hacer este trabajo. Ya sabes que el contador hace todo, hasta los contratos y va por los mandados, desafortunadamente. Pero esto lo tiene que llevar también a cabo un especialista en temas jurídico-corporativos desde mi punto de vista, porque finalmente también tenemos ahí un agujero negro con los fedatarios públicos en cuanto a la elaboración de los estatutos constitutivos y las responsabilidades de los socios. Así que, amigos, no se vayan, vamos a regresar porque este tema es muy interesante y vale la pena que le pongan mucho interés. Así que regresamos, vamos a un corte, no se vayan. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular.
Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros, Roberto. Pues yo voy a hablar menos, tú habla más, por favor, porque pues yo me dejo ir precisamente por todas aquellas inquietudes que todas las personas que atienden este programa, clientes, amigos, etcétera, y en la vida cotidiana, pues te cuestionan. Entonces, es muy importante que en ese sentido, como experto, pues tú nos sigas instruyendo en ese sentido. Sí, mira, el tema, mencionabas de manera previa que quién era la persona idónea para, pues, cumplir con o coadyuvar con el contribuyente para cumplir con esta obligación. Yo hoy estoy convencido que sí debe ser, desde luego, el contador, pero yo necesariamente veo que debe estar implicado un abogado. ¿Por qué? Porque de mi perspectiva y en atención a lo que dispone las normas que regulan a la institución del beneficiario controlador, te exige cumplimiento corporativo, ¿no? De los 22 requisitos, de los cuales no vamos a hablar en particular porque se nos van los minutos que tenemos, pero hace énfasis al cumplimiento corporativo. Recordemos que todo lo corporativo, tú hacías alusión a los estatutos sociales, de los cuales derivan libros de actas, libro de registro de socios o accionistas, según sea el caso, libros de sesiones de consejo, de variaciones en el capital. Todo eso, en términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 de su reglamento, forma parte de la contabilidad para efectos fiscales. Claro. Entonces, parte de los requisitos que hay que cumplir, que están previstos en las reglas de carácter general, pues incluso habla de las acciones, del lugar donde físicamente están resguardadas las acciones. Y la primera interrogante que podríamos plantearnos, y lo dejamos ahí para que cada uno de nuestros televidentes lo conteste. ¿Tienen físicamente las acciones? Esa es una pregunta que dejamos ahí. Cumplimiento corporativo societario, al margen de que resultan indispensables para acreditar tu calidad de accionista, tu legitimación. Claro. Pero bueno, cierro el paréntesis. Y bueno, pues por eso mi énfasis en que es preciso el cumplimiento corporativo, de tal suerte que quien está facultado, el profesionista que está preparado, pues para regularizar o dar cumplimiento a obligaciones societarias, pues es un abogado con conocimientos corporativos, ¿no? Y si tiene conocimientos fiscales, pues qué mejor, porque estará en posibilidad de hacer ese trabajo dual fiscal corporativo para cumplir con el tema del beneficiario controlador. Y bueno, pues recordemos pues que el Código Fiscal, así como las reglas de carácter general, prevén que como obligación establecer todos aquellos controles necesarios para cerciorarse del cumplimiento de la obligación del beneficiario controlador. Y desde mi perspectiva, el término controles necesarios, al amparo de la naturaleza jurídica de unos estatutos sociales, se debe de prever desde los estatutos sociales la obligación de los socios o del órgano de administración o de los dos, según esté confeccionado cada estatuto, por principio de cuentas, para los socios accionistas, obligación de suministrar la información relativa a la identificación e integración de los expedientes de beneficiario controlador, y por otra parte, para el órgano de administración, la obligación de requerir y recabar la información de los socios para dar cumplimiento al tema del beneficiario controlador. Desde esas dos vertientes, nuestra recomendación es que se modifiquen estatutos para que justamente ahí establezcamos los controles. Eso es lo que nosotros actualmente estamos haciendo con nuestros clientes. El primer paso, modificar estatutos, y luego surge esta obligación de integrar expedientes de cada persona que se considere beneficiario controlador. Ahí define el Código Fiscal que beneficiario controlador es toda aquella persona que puede obtener los beneficios de una sociedad, de tal suerte que digamos que todos, aunque hay quienes interpretan que solamente los parámetros que da el propio Código Fiscal de la Federación, pero la primera definición es que todos los que puedan recibir un beneficio. Y después te dice, quienes participen del 15% del capital, quienes participen de la administración, ¿no? Y que tengas control directo, indirecto, pues básicamente esos son los parámetros, ¿no? Sin embargo, nuestra recomendación, al amparo de que, como ya mencionamos,
son las sanciones de 2 millones por cada beneficiario controlador, es decir, una sociedad, la mínima, Claro. una SAS, un socio, 2 millones, Unimembre. Pero una sociedad anónima, o ponle cualquier otro apellido a la sociedad, son 10 socios, los 10 son beneficiarios controladores, estás expuesto a 20 millones de pesos que te sancionen. Ahora bien, alguien me preguntaba hace poco, oye, pero ¿por qué estableces controles en los estatutos? Ah, porque en los mismos puedo yo establecer, al ser un contrato regido por derechos y obligaciones recíprocas de las partes que participan en su confección, yo puedo establecer para los socios el compromiso de repetir contra ellos en caso de que la sociedad sea sancionada por un incumplimiento del socio. Y dejo el camino expedito para que yo pueda repetir contra el socio por la conducta o por la cantidad que fue sancionada la entidad. Por eso para mí es sumamente relevante. Y bueno, el tiempo es poco y voy a tratar de ser muy concreto porque creo que es relevante. Tú hacías referencia a otras obligaciones que a mi juicio están concatenadas, el tema del cumplimiento de una publicación de estructura accionaria vigente en términos del artículo 27. Ahora, el beneficiario controlador. ¿Para qué sirven esas herramientas para el SAT? Para dos temas. Para tener plenamente identificado a quién es el socio, quién es el representante legal, porque también el 27 me obliga a que yo manifieste quién es el representante legal en el formato del SAT. Y que en esa medida sepa yo quién se beneficia, quién es la persona que siendo socio de hecho, de derecho, recibe los beneficios y poder fiscalizarlo. Incluso uno de los requisitos para integrar los expedientes del beneficiario controlador es que le diga si el socio o la socia es casado y en su caso, bajo qué régimen. Y eso lo tengo que acreditar documentalmente. Y resulta que el socio es pobre, es hombre, y la mujer es dueña de una casa, de un carro de cierta marca, o de 3 carros de cierta marca, camioneta, y viaja seguido a lugares paradisíacos. Ese es el fin último, saber a quién imputarle una responsabilidad, incluso por temas de responsabilidad solidaria, por temas de cuestiones penales, de defraudación fiscal. Ese es el fondo que busca esta figura del beneficiario controlador. Así es. Pues sin duda, vuelvo a repetir, es algo en lo que nos debemos preocupar y ocupar cada uno de nosotros que tenemos una micro, pequeña y mediana empresa que, como sabemos, son el 99.8, 99.9% de las sociedades legalmente constituidas en este país. Yo agrego siempre a las personas físicas que desarrollan una actividad empresarial, porque podrían tener obligaciones patronales. Sin embargo, ante la figura del beneficiario controlador, las personas morales, tal como se acaba de señalar, hablando de sociedades mercantiles, sociedades civiles, fideicomisos y o cualquier otra figura jurídica, pues desde luego es muy importante que se tome en cuenta este tema. Así que ante esta situación, Roberto, pues sabemos que tenemos la posibilidad de servir a las personas que en ese sentido tengan la necesidad de información adicional y desde luego lleven a cabo esta obligación para poder cumplir y no se vean afectadas con estas multas que desde luego vendrían a desamparar, a quebrar alguna micro, pequeña o mediana empresa. Y si hacemos las cosas como mejor deben ser, cumpliendo, seguramente nos vamos a salvar de este tipo de sanciones, de este tipo de multas, de estos contratiempos, que además entiendo y me voy a tomar un minuto más, pues no son defendibles ante la autoridad fiscal, o me equivoco. ¿Hay algún medio de impugnación? Yo considero que sí, hay que precisar que es tan importante esta figura para la autoridad tributaria que incluso dotó de facultades para que de manera directa o indirecta, es decir, a los obligados directos o a los terceros como son los fedatarios, tengan expedita la vía para ejercer facultades de comprobación para verificar exprofeso el cumplimiento de esta obligación. O sea, no es cosa menor, es relevante. Y desde luego, nosotros en nuestro análisis jurídico creemos, estamos ciertos que sí hay al alcance medios de defensa interesantes desde la forma, esto por virtud de la forma en que
legislador previó que forma parte de la contabilidad. Entonces estaremos hablando en facultades de gestión o facultades de comprobación, que por ahí podríamos encontrar alguna conclusión interesante. Estupendo, estupendo. Pues muy bien, pues amigos, les invito a que cumplamos, a que llevemos a cabo esta obligación y que finalmente sepan que también hay profesionales que pueden atender esta necesidad, como su servidor y desde luego el maestro Roberto Valenzuela, que es todo un experto en esta materia. Así que, pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención en este programa Entre Finanzas e Impuestos, y más tratando estos temas tan relevantes, tan importantes para todos y que forman parte de nuestro día a día. Así que los espero en una próxima emisión en este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.